San Martín de los Llanos, al igual que San Juan de Arama, son quizás los asentamientos poblacionales con más historia en el departamento del Meta. Y en San Martín de los Llanos hay algo bien representativo: las cuadrillas. Desde 1735 existe un espectáculo mimo-dramático conocido con el nombre de cuadrillas. Algunos autores atribuyen su paternidad a España y otros a Portugal, antigua tradición que se transmite de generación en generación y es celebrada todos los años en honor a San Martín Obispo. Para hablar de la historia de San Martín, hemos llegado hasta donde el periodista, historiador, investigador Alfonso Patiño Rojas, quien nos hace un resumen de la historia, de la vida de San Martín. Jorge Espira pasó por aquí el 15 de agosto de 1536 y fundó aquí el primer asentamiento con el nombre de Nuestra Señora. Federman se vino a buscarla en el 38 y fundó el segundo con el nombre de La Fragua porque se dejó seducir por la leyenda del Dorado y quiso subir a la sabana de Bogotá. El tercero vino con la autorización de la Real Audiencia, Juan de Avellaneda, a fundar un pueblo en donde estuvo San Martín, donde estuvo Nuestra Señora y donde estuvo La Fragua. De manera que con eso ya en 1555 se fundó San Juan de los Llanos. Posteriormente, por problemas, por choques con los indígenas, porque la conquista no produjo todo el oro que ellos querían, vino un cuarto asentamiento que vino por un camino nuevo, diferente de los indígenas, que llegó por Medina en 1585, fundó Maina de las Torres, Pedro Daza. Y definitivamente en 1641 Juan de Zárate lo fundó con el nombre de San Martín del Puerto y desde entonces está en el mismo lugar y ha sobrevivido para nosotros. San Juan de los Llanos es parte del tercer asentamiento de San Martín y luego persiste, pero San Juan desaparece. Está fundado en un sitio escogido por los aborígenes, que es un punto que está sobre el dios Anamuto, o sea, el camino de Dios, y desde alrededor de 1600-1630 empieza una cultura alrededor de la ganadería que perdura hasta nuestros tiempos, no solo en San Martín, sino todo el llano. San Martín fue una sociedad aislada del resto de Colombia, autosuficiente con su propia cultura, con su propia identidad, con su autosuficiencia, porque eran autosuficientes, vivió aislada de Colombia durante todo ese tiempo. En esa época pues había mucha costumbre, tanto folclóricamente como en trabajo, ¿no? Trabajo de vaquería y en los parrandas que organizaba la gente, porque había mucha abundancia. El San Pascual Bailón nace porque ellos, cuando les iba bien en la marca de ganado, que eso era cada año que lo hacían, según la producción de becerros, así mismo le hacían la fiesta al santo. Y fuera de eso, le hacían un pesebre con todas las flores del monte y del jardín de la casa. Le hacían vainas en palma, en cogollos de la yagua que prestaba para hacer los adornos, ¿no? Le hacían las petacas con que adornan la Cruz de Mayo. Pero está en la historia y en la leyenda que los actos grandes de esa época eran carrozas, periqueras, las haciendas allí era donde el rollo, otra allí que era Patio Bonito, donde es ahora San José del Camoa. Todas esas haciendas, Bella Aurora, que era uno de los castros, que era donde también había mucho ganado, y ahí era donde organizaban ellos los parrandos. Ellos tenían en lo que era el tiple, la bandola, ¿sí? Y el cuatro, inclusive hacían los cuatros de guauda, que por ahí tengo uno que hace de cuatro y hace de violín, porque en esa época había gente que tocaba violín. Entonces amenizaban eso. Si no habían maracas, entonces con la carraca de un caballo la utilizaban para reemplazar la maraca con una carraca. Y ahí entre la misma vaquerada estaban los copleros mayores. Pues la mayoría de esa época eran corridos, 6 numerados, corridos décima, que ya cantadores de décima casi no hay. Ya acabaron y cantaban una vaina que llamaba cacho, que es un ritmo que ya no lo tocan, ¿no?
muy poco, el tal Cacho. Y de allí se presentaba el contrapunteo pa' Cacho, porque era repetirle el verso, ¿sí? Usted tenía que estar muy pilas a ver qué verso le da, al contrario, para arrancar de ahí, y luego... La terminación. La terminación, sí. Pues de esa época no, ya todos se fueron y se llevaron todo, porque inclusive esa gente habían unos que no sabían escribir, ellos todo era aquí, lo que tuvieran en el café. Otros sabían escribir, pero eran muy perezosos, ellos nunca escribieron un libro, nunca, no, todas las letras las armaban y las tenían ahí en la memoria, en los contrapunteos, en esa vaina, cantadores de décima, unas letras muy lindas, pero no quedó una copia, nadie quedó con ningún recuerdo de ellos porque se llevaron todo. Ahorita pues es el de la fiesta. El de llamar a los cuadrilleros. A los cuadrilleros a las 3 de la mañana allí en el parque, entonces ya saben, entonces se toca Cacho y luego se revienta un volador y ya saben qué es. Las cuadrillas ecuestres están formadas por 4 grupos de 12 jinetes cada uno. Guajivos, que representan los indígenas. Galanes, que representan a los blancos o cristianos. Los moros, que son los herejes o árabes. Y los cachaceros, que representan a los negros. Estos actos se hacen frente a la imagen de San Martín, colocado en la mitad de la plaza. El emisario pide permiso a las autoridades para empezar la función, donde el juego ecuestre desarrolla una sucesión de 10 figuras, llamadas la guerrilla, el saludo, las aes, el peine, la media plaza, el caracol, las alcancías, la culebra, el paseo y el saludo final o despedida. Las cuadrillas nacen, según la historia, es por el padre Gabino de Balboa, que en los años se jugaban, eran en la ranchería de los indígenas, jugaban el 24 de diciembre, hacían unos juegos, los niños. Entonces, viendo el padre Gabino de Balboa que hacían unos juegos, unas rancherías, adoptó por enseñarle a los niños el juego de las cuadrillas, y eso lo hacían los 24 de diciembre, que se jugaban las cuadrillas. Después ya la adoptaron a los adultos y fue de a caballo. Según la historia, antes de 1735 que está registrado lo que es cuadrillas de San Martín. Eso es un ballet ecuestre único en el mundo. Solo se ve aquí en San Martín. Solamente aquí en San Martín. Esa tradición se ha mantenido a través de entre familia, padres a hijos, y el mismo interés que ha tenido los mismos sanmartineros o los mismos cuadrilleros, no dejar perder esta cultura tan grande que sin recibir ni un peso, sino solamente por venerar a nuestro santo patrón San Martín de Tours, nunca dejaron de jugar ese día y nunca usaron tampoco el traje de cuadrillas para otra fiesta, sino solamente era para el día en que iban a venerar el santo patrón de San Martín de Tours. Ahora se juega el 11 de noviembre por cuestiones de San Martín, del santo San Martín. Entonces ya se hace el juego el 11 de noviembre, esa es la tradición que se llevó después, no sé si es por alguna fecha memorable del santo patrón. Cada cuadrilla se compone de 12 cuadrilleros y 3 cuadrilleros suplentes. Pero en el acto, cuando estamos haciendo los juegos, no juegan sino 12 cuadrilleros por cada cuadrilla. Son 4 cuadrillas, los moros, los galanes, los indios y los cachaceros. El moro representa a los árabes, el galán representa al español, el indio, el guajibo, representa al indio nativo de aquí a América, y el cachacero representa al negro africano que fue esclavo de los españoles. Le voy a contar más o menos la historia de lo que es el día de domingo, el día de cuadrillas, que es la alborada de los cuadrilleros, la misa a 10 de la mañana, que es la ecografía de los cuadrilleros. A las 12 ya vamos, ya a las 10 y media, 11 nos estamos vistiendo para estar a las 12, listos para ir a retirar el santo patrón de la iglesia. De ahí hacemos un recorrido por las calles, como invitando a la gente para que nos acompañen a la plaza de cuadrillas. Allá se le pide permiso a las autoridades, al mismo párroco, que nos bendicen, que ese día es nuestro, ninguna responsabilidad. Los accidentes que pasen ya es bajo la responsabilidad de los espectadores. La característica especial hoy en día para ver más colorido las cuadrillas es que cada cuadrilla trate de tener su caballo
al color que está. Por ejemplo, los moros, los caballos son baños. El galán o el español, el caballo es blanco. El indio, entonces el caballo tiene que ser castaño o alazán. El cachacero, pues el caballo es negro o zaino. Ha sido declarada Patrimonio de la Nación e inmaterial. El mensaje que yo les digo es que no dejar perder la cultura de nuestras cuadrillas, que la respetemos como respetaban nuestros abuelos estas cuadrillas, que solamente se usaban el uniforme de cuadrillas solamente para venerar el santo patrono. Nunca la cogieron para un traje que usaban ellos para cualquier fiesta, no. Es una fiesta sacra, santa, no es una fiesta, un carnaval, como es Barranquilla, como es otra fiesta. El coleo empezó acá en San Martín en el año 67. Esto lo trajo fue Pedro Cámara, que le decíamos Pedro Cámara, el nombre era Ocampo. Él fue el que trajo esa idea y luego él vino acá y conversó por aquí con unos señores de hacendados y que para ver si podían prestarles ganado. Entonces con los matarifes hablaron también y se cuadró algo así. Entonces, como para hacer el coleo se necesitan 2 personas, no solamente uno, sino 2 personas. Entonces, que no había otra persona y me hablaron a mí. Hablaban que si usted quiere llegar allí para que vaya a acompañar a Pedro Campos ahí en el coleo. Le dije, pues vamos, no tengo caballo, pero lo buscamos ya en sí. Conseguimos el caballo. Pedro Campo y Abraham González. Fuimos los 2 primeros coleadores aquí en San Martín, los primeros que hicimos coleo aquí en San Martín. Sí, las mangas fueron construidas en Guadua. Eso se hizo por acá en una parte que llamamos nosotros siempre porque por ahí queda la agencia de Bavaria. Eso por la carrera 7ª hasta la 9ª, por toda la 7ª hasta la 9ª. Se cerraban las bocacalles y ahí arriba en la última se hacía el coso para donde llegaba el animal. Pero eso como fue muy cortico la cosa porque era la primer salida, el primer coleo que se hacía, entonces eso fue corto. Aquí en San Martín ha habido ganaderías grandes, ¿sí? Entonces ya entre los mismos vaqueros y las cosas, no, para ver qué hacer es una cosa buena. Entonces ya el otro año ya se organizó mejor y así se fue presentando ya más en grupos y el segundo coleo ya después se hizo por detrás de la policía. Allá se hizo, en el coleo estuvo Hernando Rodríguez, que fue muy famoso por allá en el llano también, fue de aquí San Martín, pero él estuvo por allá en el llano también, por ejemplo en Casanare, Arauca. Y Hernando Rodríguez, Manuel Rodríguez, casi eran tres hermanos, sobrinos. Estuvo Hildardo Rey, estuvo Raúl Mora, así se fue creciendo el coleo. Luego ya entonces en el otro año que se volvió a hacer otra vez coleo, entonces ya hubieron invitaciones fuera del Meta, ya vinieron del Casanare, de Arauca y se fue programando más. Luego entonces ya ahí sí fue que empezaron a hacer coleos ya en Villavicencio. Pero en el mismo Meta, el coleo fue aquí en el Meta, salió aquí en el Meta. Fue donde empezó a coger fuerza. En el inicio no estaban demarcados, pues había de pronto un punto que decía, bueno, hasta aquí de pronto, pero no como está ahora, que ahora hay los primeros 100 metros, que es donde se va a valer la campana y campanilla con sus grandes puntuaciones. Luego viene la segunda zona, y luego a la tercera zona, que esa ya es zona muerta, ya no vale la jalada del animal. El llanero siempre ha sido con el pie descalzo y con chucos, botucos, pantalón chuco, ¿sí? Y su sombrero, así al llanero no le puede faltar el sombrero.